¿Crees que una guerra se decide solo con coraje y pólvora? Piénsalo de nuevo. La historia, una y otra vez, demuestra que el destino de los ejércitos se juega mucho antes de que la primera bala surque el aire. Las grandes batallas, esas que llenan los libros y los titulares, son solo la cara visible de un conflicto silencioso y brutal que se libra en los mapas, en las rutas, en los almacenes y en el control de caminos y puentes. Hoy, mucho antes del primer disparo, ya hay vencedores y vencidos sobre los mapas. Las rutas y redes logísticas son los hilos invisibles que mueven ejércitos, sellando destinos en silencio. Lo que se ve en las trincheras es apenas el eco de una guerra que ya se luchó con líneas y rutas dibujadas en una sala de planificación. Históricamente, grandes imperios han caído no por la fuerza de sus enemigos, sino por la imposibilidad de abastecer a sus tropas. Alejandro Magno, por ejemplo, jamás habría conquistado Persia sin la habilidad de mantener abastecidos a sus hombres en territorios hostiles. El ejército romano, famoso por su disciplina, se desmoronó en sus fronteras cuando las rutas de suministro se volvieron insostenibles. Napoleón, en su campaña rusa, perdió más soldados por el hambre, el frío y la falta de recursos que por los cañones enemigos. Estos paralelismos históricos nos enseñan que la logística es el verdadero campo de batalla, donde se decide la suerte de naciones enteras. Kupiansk lo dejó claro de forma brutal. No hizo falta un asalto frontal, ni sacrificar miles de vidas para quebrar la resistencia. Bastó con estrangular los suministros, el verdadero oxígeno de cualquier ejército, para que una fuerza entera comenzara a colapsar desde dentro. Puentes destruidos y caminos bloqueados dictaron el final, sin gloria ni titulares, para quienes defendían ese sector. La llamada Operación Oskol no fue una carnicería, sino una cirugía precisa. Aislar, debilitar, esperar. Mientras los soldados esperaban refuerzos que nunca llegarían, su derrota ya estaba escrita en los mapas de los estrategas. Para comprender la magnitud de este fenómeno, basta recordar el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 900 días, la ciudad resistió, pero el verdadero terror no eran los bombardeos, sino la falta de alimentos y medicinas. Millones sufrieron y muchos murieron, no por el fuego directo, sino por el cerco que asfixió la vida cotidiana. Así, cada vez que vemos un puente destruido o una carretera cortada, presenciamos el inicio de un asedio moderno, una versión actualizada de aquellas tragedias históricas. Ignorar la logística en la guerra no es solo un error. Puede costar batallas, vidas y hasta la credibilidad de quienes toman decisiones. Perder de vista esas líneas invisibles es condenarse a repetir los mismos errores fatales. Analicemos cómo la Operación Oskol convirtió la logística en el verdadero campo de batalla. Para entender el desenlace en Kupiansk, primero hay que mirar los mapas y las rutas que sellaron el destino de esa guarnición. Cada puente, cada carretera cortada, fue una sentencia firmada mucho antes del combate visible. Antes de los cañones, se trazan líneas en el mapa. ¿Por qué Kupiansk era crucial? Porque no era solo una estación, era la gran arteria del frente oriental ucraniano. Hasta 7 de cada 10 suministros vitales, combustible, municiones, refuerzos, atravesaban Kupiansk-Uzlovoy. Imagina una ciudad cuyo hospital depende de una única carretera para recibir ambulancias, medicinas y doctores. Si esa vía se corta, la ciudad no tarda en sumirse en el caos. Algo similar ocurre en la guerra. Sin las arterias logísticas, cualquier defensa, por férrea que sea, se convierte en un castillo de naipes, listo para derrumbarse con el primer soplo de escasez. La presión era asfixiante. Los trenes jamás se detenían, ni siquiera en plena madrugada. Cada menos de una hora, un nuevo convoy cruzaba, incluso a las 3 de la mañana. Era la sangre que mantenía vivo un organismo colosal, listo para resistir cualquier embate. No era un secreto solo para analistas. Documentos internos ucranianos, de la más alta comandancia, lo advirtieron. Si se pierden rutas o puentes cerca de Kupiansk, el frente se derrumba en apenas 3 días. No había espacio para errores ni para el azar.
Cada vagón era indispensable. Los rusos lo sabían. No intentaron tomar el nodo de frente. ¿Para qué estrellarse contra el cemento, si podían estrangular la logística? Su estrategia fue precisa: aislar el nodo, cortar el flujo totalmente y dejar que el desgaste hiciera su trabajo. Cada vía destruida era una sentencia para los que quedaban al otro lado. Esta táctica recuerda a la utilizada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en la Batalla de Normandía. En lugar de atacar directamente las fortalezas alemanas, centraron sus esfuerzos en destruir puentes y vías férreas, cortando así la capacidad de refuerzo y reabastecimiento enemigo. El resultado fue un colapso que facilitó el avance aliado, evitando enfrentamientos innecesarios y salvando miles de vidas. Ignorar la infraestructura crítica en la guerra moderna es dejar al cuerpo sin sangre. Lo vital rara vez aparece en los titulares. Las guerras, antes de convertirse en combates, son ecuaciones logísticas resueltas, lejos del barro y del humo. El destino de Kupiansk no se decidió en una sola batalla, sino en una serie de decisiones silenciosas y letales. Cada puente destruido acercaba el colapso, y la cuenta regresiva ya había comenzado. Cuando los puentes caen, el tiempo se convierte en enemigo implacable. La maniobra rusa no fue un asalto frontal, sino una operación quirúrgica, planeada con una precisión casi inhumana. Todo comenzó con ataques selectivos. Misiles X-38 y bombas inteligentes impactaron en los puntos vitales, los puentes esenciales sobre el río Oskol y las represas que sostenían la línea de vida. En apenas 3 días, 4 puentes y 2 represas desaparecieron bajo montones de escombros. La orilla izquierda del Oskol quedó aislada, convertida en una jaula de desesperación y miedo. Las comunicaciones interceptadas pronto desnudaron el pánico. Un mensaje persistía: busquen botes, pronto esto será un infierno. El terror se volvía tangible. Cada segundo sin un paso seguro acercaba a todos al desastre. La logística ucraniana no solo fue interrumpida, sino aniquilada con método y constancia. Artillería y drones rusos vigilaban cada intento de reparación, destruyendo cualquier esperanza antes de que germinara. Camiones, ingenieros y grúas no podían acercarse sin convertirse en objetivos inmediatos. En cuestión de horas, la artillería ucraniana comenzó a quedarse sin proyectiles. Los tanques, sin combustible, se convirtieron en monumentos de acero inmóviles. La evacuación médica se volvió una pesadilla. Los heridos, que antes cruzaban el río en minutos, ahora quedaban varados, sin esperanza de un rescate veloz. El aislamiento transformó a miles de soldados y civiles en prisioneros de una trampa mortal. El suministro, la movilidad y hasta la moral colapsaron como piezas de dominó. Lo que parecía una acción logística se convirtió en sentencia para todo un contingente. Esta situación nos recuerda el sitio de Stalingrado, donde el cerco alemán dejó a decenas de miles de soldados soviéticos sin comida, agua ni municiones. La diferencia es que, en Kupiansk, la precisión quirúrgica y la tecnología moderna aceleraron el colapso. Los drones y la artillería guiada reemplazaron a la caballería y a la infantería, pero el resultado fue el mismo. El hambre, el miedo y el agotamiento vencieron donde no pudo el acero. Mientras la logística se desmoronaba en el sur, el enemigo tejía un engaño letal en el norte. Con la atención y los recursos desviados, la verdadera trampa seguía cerrándose, sin piedad ni testigos. En el corazón del caos, un oficial ucraniano vislumbra el verdadero alcance del desastre. Una decisión imposible se avecina, y el margen de error es nulo. Sin suministros, ni la voluntad más inquebrantable resiste mucho tiempo. La verdadera ofensiva no irrumpió donde todos esperaban. Mientras el norte ardía en combates que drenaban las reservas ucranianas, la operación decisiva avanzó en el sur, lejos de las cámaras, justo donde la logística era más frágil y menos defendida. En Pischanoye, la ruptura fue precisa y letal. Allí, la línea defensiva se quebró, dividiendo al grupo ucraniano en 2 bolsas aisladas, sin contacto ni posibilidad de apoyo mutuo. Un solo corte, y el extenso entramado defensivo
se transformó en islas atrapadas a la deriva. Las fuerzas atacantes aseguraron todos los pasos sobre el río. Enjambres de drones no dejaban de vigilar, acechando cada intento de movimiento. La carretera principal, antes arteria vital, se convirtió en la temida carretera de la muerte. Cada evacuación o refuerzo era identificado y castigado con artillería guiada y ataques aéreos. El asfalto se cubrió de restos humeantes y silencios abruptos. El caos de mando sembró el pánico. Las órdenes se perdían, las radios se llenaban de gritos y súplicas. Algunos grupos intentaron fugarse campo a través, otros desertaron, y no faltaron quienes, desesperados, trataron de cruzar el río a nado o en frágiles balsas improvisadas, solo para ser vencidos por la corriente, el frío o los disparos de francotiradores ocultos en la orilla. La naturaleza tampoco tuvo piedad. La hipotermia se volvió un enemigo invisible. Soldados exhaustos caían en el barro helado, mientras la artillería no daba tregua y los drones no permitían ni un respiro. Para muchos, rendirse fue la opción menos cruel ante el cerco. En solo unos pocos días, el frente sólido se desmoronó. No fue la falta de coraje, sino la marea logística la que arrastró a las posiciones ucranianas. El colapso material quebró la moral. De una retirada ordenada se pasó al caos de rendiciones y pérdidas irrecuperables, sellando el fin del grupo en el Oskol. El pánico y la desorganización, una vez desatados, convierten a los mejores soldados en víctimas de las matemáticas, no del valor enemigo. Así, la guerra moderna revela que la logística y la administración deciden la victoria mucho antes de que se dispare el primer proyectil. Solo comprendiendo el verdadero motor de la derrota, se puede valorar el auténtico poder de la logística. La siguiente fase demostraría que incluso la información es un recurso tan vital como los suministros. El heroísmo, sin suministros, es solo martirio. En Kupiansk, la victoria no perteneció a los soldados que enfrentaban el lodo y el fuego, sino a quienes dominaron el arte de asfixiar la logística enemiga. Aquí, la inteligencia y la gestión de recursos resultaron más letales que cualquier acto de valor individual. La suerte de miles se jugó en rutas y almacenes, no en gestas épicas. No fue la bravura, sino la precisión quirúrgica al cortar puentes y vías de abastecimiento, lo que selló el destino del frente mucho antes de que los cañones retumbaran. El colapso logístico precedió al colapso moral y físico de las tropas. Obsesionarse con planes rígidos y subestimar al adversario costó más que cualquier carga heroica. Ignorar señales de alerta y fallar en adaptarse a una ofensiva invisible dejó a unidades enteras aisladas, sin municiones ni esperanza. Así, un sector entero se desmoronó sin posibilidad real de resistencia. La guerra, vista de cerca, no es una suma de gestas heroicas, sino una partida de ajedrez, donde la lógica fría y la administración de recursos deciden el destino de naciones. La caída de Kupiansk alteró la geometría del frente, desencadenando un efecto dominó en el equilibrio de poder y demostrando que una arteria logística vale más que cientos de tanques en el barro. Para comprender la esencia de los conflictos modernos, hay que mirar donde pocos se atreven, detrás de los titulares ruidosos, en la letra pequeña de los informes y en los datos que otros ignoran. En pleno siglo XXI, la información y el pensamiento crítico son armas invisibles que separan a quienes comprenden la realidad de quienes solo consumen espectáculo. Por eso, entender la verdad detrás de estas batallas no es simple curiosidad. Es una defensa imprescindible de nuestra capacidad de juicio, un escudo contra las narrativas interesadas y la manipulación que acecha en cada esquina de la información moderna. Pero el verdadero impacto de la batalla no terminó con el repliegue de las tropas. Lo que siguió redefiniría la guerra en todo el frente oriental. Antes de que caiga la primera bala, ya hay líneas en un mapa que deciden quién vive y quién muere. ¿Te das cuenta ahora? La operación en el Oskol no fue una lluvia de plomo ni un desfile de gestas heroicas. Fue la ejecución implacable de una verdad del siglo XXI. La guerra se decide en los despachos, lejos del barro y el humo. Allí,
Un trazo sobre el papel puede firmar la sentencia de miles mucho antes del primer disparo. Los puentes cortados, las rutas clausuradas, el oxígeno logístico estrangulado. Cada movimiento fue calculado al milímetro, cada golpe dado con precisión quirúrgica. Mientras el mundo miraba trincheras y coraje, el destino ya estaba sellado por la matemática invisible de la logística. Porque ningún acto heroico puede hacer aparecer toneladas de combustible o munición cuando los caminos han desaparecido del mapa. Las imágenes dramáticas del combate solo son el reflejo superficial de una verdad más fría. Quien controla las arterias controla la vida y la muerte de un ejército. El heroísmo, aunque real, se ahoga cuando los refuerzos no llegan, cuando los heridos esperan un puente que ya no existe, cuando la gasolina se agota. Es ahí donde la guerra muestra su rostro más despiadado. La administración minuciosa, la planificación sin gloria, el dominio absoluto de cada cruce y cada vía. Ignorar estas lecciones, dejarse arrastrar por el relato épico y la improvisación, es tropezar eternamente con la misma piedra. En la guerra y en la vida civil, quien no lee los mapas del poder y de la logística, queda a merced de quienes sí lo hacen. Las decisiones invisibles, los detalles que nadie cuenta, son los que definen los finales que creemos inevitables. Así que la próxima vez que escuches hablar de una gran batalla, pregúntate, ¿quién dibujó las líneas invisibles por donde fluye el conflicto? ¿Quién cerró la puerta antes del asalto? Descubrir esto no solo ayuda a comprender la guerra, sino a cuestionar cualquier verdad absoluta que se nos presente. No basta con mirar más allá de las balas. Hay que revelar quién decide realmente cuándo empieza y cuándo termina la lucha. Los grandes cambios, los verdaderos, suelen nacer en silencio, lejos de los focos, cuando nadie está mirando. Para aplicar estas lecciones en la vida diaria, pregúntate siempre, ¿cuáles son las rutas críticas en tu entorno? ¿Qué decisiones se toman fuera de tu vista que pueden afectar tu bienestar o tu seguridad? El pensamiento estratégico, la información y la previsión son tan valiosos fuera del campo de batalla como dentro de él. Aprende a identificar los puntos clave, a anticipar los movimientos y a no quedarte nunca sin tu propio suministro de recursos, ideas o aliados. Porque al final, la guerra y la vida comparten una verdad. Quien domina la logística, domina el destino. Y eso, más allá de cualquier relato épico, es la lección que Kupiansk y tantas batallas olvidadas nos dejan grabada a fuego.